Había una vez, había una vez una ciudad de cantera verde, ciudad de jade con una luz especial, donde los rayos del sol hacían su cuna, mecida por los vientos del sur y bendecida por los dioses, donde habitaba gente buena, de raza mestiza y de corazón noble. Así nos fue entregada. Pero la corrupción, la ineptitud, el despotismo, la soberbia, la intriga, la deslealtad y la avaricia vinieron a habitarla. Tomaron nombres y formas y se apoderaron de ella. Poco a poco extendieron sus brazos apocalípticos hasta que lo abarcaron todo, y así llegamos hasta nuestros días, en donde empieza esta historia. Como todos los cuentos, el bien y el mal se enfrentan en una lucha de poderes, mostrando máscaras, golpes y estrategias desconocidas para el enemigo. Todo era caos. La lucha por el poder avanzaba sin tregua. Los golpes bajos y traicioneros no se hacían esperar. Empezaban a caer las máscaras y a aparecer las identidades. Los amigos se convertían en enemigos. Los aduladores hacían su entrada triunfal. Y en todo este torbellino de golpes y discursos aparecía la rapiña de costumbre, y uno a uno iban surgiendo los personajes. Desde luego, el rey, en su papel de amo y todopoderoso, movía las piezas de su ajedrez humano a su antojo. Cortaba las cabezas a su conveniencia, se olvidaba por completo de la palabra lealtad, amistad, cordura y honestidad. Llenaba sus arcas de oro, premiaba a sus vasallos ineptos y descerebrados, alejaba de su camino a la gente honesta y valiosa, se dejaba aplaudir por sus lacayos, mezcla de gárgolas y humanos. Su corte estaba conformada por, desde luego, sus consejeros, seres de inframundo con ideas de destrucción, apoderamiento y avaricia. Y su consejero, uno, sin visión, cuyo único fin, la destrucción total de la ciudad, de cada uno de los rincones que aportaran paz y belleza a los habitantes. Quería apoderarse de la paz, de la luz y de la alegría de cada ser humano que osara poner sus pies en la ciudad. Mezcla de coloco y ogro. Entre los demás consejeros contaba como requisito común, eso sí, la ineptitud, y la mezcla era variada. Había desde muñecos diabólicos hasta la fauna más exótica. Y claro, entre las clases privilegiadas se encontraban los nobles, condesas, duques y demás aristócratas que se encuentran viviendo en diferentes palacios, pero dependiendo de un mismo rey. Todos ellos habitan la dimensión del como si. Las condesas, duques y demás vivían como si fueran bellas, como si fueran inteligentes o como si fueran necesarias para el desarrollo de la entidad. Los duques y demás nobles vivían en la misma dimensión, se desenvolvían como si fueran íntegros, como si fueran insustituibles y como si fueran únicos. Los bufones, desde luego, encargados de aportar alegría al rey, estos pierden totalmente su identidad, pero los podemos identificar muy fácilmente porque en cualquier acto público siempre están siguiendo al rey. Su trabajo es lo contrario del cuento de Pinocho. Él fue criado muñeco y le costó mucho sufrimiento llegar a convertirse en ser humano. Estos, por lo contrario, fueron creados seres humanos y ellos se encargaron de convertirse en marionetas manejadas por el rey o por algún sustituto que desde luego el rey les asigne. Su vida siempre gira alrededor de algún manejador. Son marionetas de algún poderoso y bailan y se mueven al son que les toquen los de arriba. Y aparecen los magos. Son variadas sus personalidades,
pero lo común en ello es que se sienten poseedores de la verdad. Y a la inversa de los magos antiguos que convertían cualquier metal en oro, ellos logran su alquimia convirtiendo el oro en proyectos inútiles, en obras huecas, en programas corruptos. Los valores los pulverizan, bloquean la inteligencia y destituyen todo cuanto tocan, pero engañan al rey diciéndole: todo marcha de maravilla, señor, vamos avanzando. Su magia está en ser manipuladores y corruptos. Y luego viene la clase pensante. Esta generalmente no tiene entrada en la corte real, pero si alguien se les escapa y entra, entonces el rey se encarga de bloquear el camino. Esta clase es muy escasa, pero la podemos identificar porque es disciplinada, inteligente y porque no la dejaron llegar a ser candidatos de un puesto público por temor a su poder y que su luz eclipsara al rey y pudiese contagiar a su séquito con la terrible enfermedad no permitida en la corte, el pensar. Su humildad le da a esta clase muchos amigos, pero amigos de su persona, no de su puesto. Su popularidad no está en su candidatura, sino en su amistad. Su apoyo lo da sin interés de por medio, real en tiempo y forma, y no se vanagloria de los actos de solidaridad. Tiene el don de la palabra. Por eso, los espíritus inferiores le temen y los alejan los más que pueden, argumentando razones que no tienen argumentos. Pero ahí, los únicos perdedores a quienes quita sus verdaderos representantes son el pueblo. Y aparecen también los escribas de la corte. Estos escribas se van siempre con el mejor postor. Alaban al rey porque les paga. Por llenarse venden su oficio, el oficio de escribir que es sagrado. Lo convierten en profano y sucio. Un día alaban al que está en el poder y cuando éste cae, lo critican. Con saña, sin inteligencia, utilizan palabras soeces a falta de vocabulario inteligente. Y en tiempo de caos, utilizan la pluma para traer agua a su molino. Piden descaradamente oro al rey para omitir publicar notas. Son los mercenarios de la corte. Pero ahí no termina. El rey también tiene sus oponentes fuera de la corte, en otros castillos, siguiendo a otro monarca y a otro color. Y ahí también surgen nuevos personajes. Surge la bruja. Este personaje se cree poseedor de pócimas mágicas para engañar a la gente que cree en ella. Utiliza a sus amigos para sus fines personales. Y no nada más a sus amigos, sino también utiliza recursos y gentes del erario para todos sus planes. Se cree poderosos por sus menjurjes complicados. Pero una bruja puede engañar una vez, pero nunca puede engañar dos. Como en todos los cuentos fingen ternura, solidaridad, amistad y le preguntan al espejo: ¿quién es la más popular? Y el espejo, que es un incondicional pagado por el erario y que se siente asistente personal de la hechicera, cuyo único mérito es tener un vocabulario lleno de halagos, le responde: usted, siempre usted. Pero este personaje critica, pero emula al rey, lo ridiculiza y va o pretende ir por la misma senda. Este personaje es uno de los más coloridos, pero de los más traicioneros, porque está aparentemente contra el rey, pero se desgasta por pertenecer a la corte. Y surgen de ahí los aprendices de hechicero. Estos suelen ser los que siempre están en contra del rey. Como sirven a otro color, tienen la obligación de criticar sin analizar. Su oficio en la corte es la de criticón a sueldo. Son los encargados
de repartir el veneno por todo el palacio y por todos los rincones. Con sus pócimas envenenadas, envenenan a seres manejables, más débiles y algunos más fuertes con un poco más de concentrado. Pero ya que logran su objetivo, niegan su intervención y se mueren por pertenecer a la corte, porque el rey les reparta sus migajas, negándolo siempre por fuera, pero deseándolo por dentro. Estos aprendices se convierten en gárgolas, mitad bestia y mitad hombre. Los personajes de este cuento son todos ficticios. Ninguno tiene dedicatoria, pero si alguno se parece a alguien de la vida real, es pura coincidencia. Este cuento continúa siempre, por siempre, eternamente, hasta que el pueblo, como el de Fuente Ovejuna, tome conciencia y escriba la última hoja con letras de dignidad. Fin. Pero mientras tanto, aquí estará el pueblo, de espectador y escriba, riéndose, enojándose, juzgando, sintiéndose siempre sometido por estos males, hasta que otra vez el pueblo recobre como el principio su cielo azul, su color de jade y el esplendor de su raza.